Se confirma, John de Luisa renuncia a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Se da a la fuga, esto para evitar que pueda ser sujeto y al mismo tiempo tenga que responder sobre lo que ya el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había dado a conocer en su conferencia de prensa matutina respecto de las irregularidades que prevalecen en el fútbol mexicano. El dirigente se marcha 2 semanas después del nombramiento de quien habrá de dirigir a la selección tras una lucha de poder en esta institución. Hoy vamos a platicar sobre esto. Desde la UIF, Pablo Gómez se mantiene firme para dar a conocer justamente cómo a través del fútbol mexicano hay personajes que están aliados con delincuentes organizados, empresarios que han hecho del fútbol en nuestro país un negocio. Yo le pregunto a todos ustedes, usted señor que me está viendo, ¿cuántos partidos de la selección de fútbol mexicana ha visto con su familia? ¿Cuántos ha presenciado en vivo? ¿Cuánto ha pagado por apoyar a la selección mexicana? ¿Y qué respuesta ha dado este equipo a nuestro país? Vergonzoso lo que hicieron en el Mundial de Qatar. La verdad es que ha sido una gran decepción, sobre todo porque en el tema deportivo, pues quienes se incluyen como deportistas justamente, como futbolistas en la liga, en los distintos equipos, pues tienen que ser apadrinados y tienen que entrarle con el recurso que sea necesario para poder jugar, para poder tener algunos minutos en la cancha. Y esto ha traído graves consecuencias porque además, según el reportaje que le decía yo, se presentó en la mañanera, pues tristemente se da cuenta de cómo esto, más que un negocio, ya es pues una cancha más para la delincuencia, para la corrupción, para todo esto que los mexicanos ya no queremos que suceda. Ya en el partido Morena han solicitado en reiteradas ocasiones que haya una definición clara de las estrategias, los lineamientos, etcétera, pues para poder avanzar en este tema, porque todos nos ilusionamos, por supuesto, cuando juega la selección mexicana y todos nos entristecemos cuando los resultados no son positivos. Generaciones tras generaciones hemos puesto toda nuestra fe para que haya un equipo que pueda traer un buen resultado a nuestro país. Los festejos en Argentina, ¿cómo los vio? La gente estaba vuelta loca y nosotros jamás en la historia del fútbol mexicano hemos podido tener una satisfacción como esta. Sí hay que decir que el fútbol mexicano arrastra a la gran mayoría de los mexicanos, a mucha gente que está de por medio, hay muchos intereses, pero esto se ha convertido en una mafia. Bienvenidos sean todos ustedes, yo soy Leti Medina, muchísimas gracias por el favor de su atención. Le pido que le dé like a este video, que lo comparta, que nos ayude a llegar a más personas para que esta información la conozca justamente más gente y que se inscriba, por supuesto, al canal Lotería Política. Bueno, vamos a empezar con esto, la crisis en el fútbol mexicano tras la salida de este personaje del que estoy comentando, John de Luisa, que pues es sin duda el cáncer que llegó para nosotros pensábamos quedarse, pero bueno, finalmente ahí lo ve, se da pues la salida de este personaje, el fútbol mexicano entra en esta espiral de caos. John de Luisa ha dimitido como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el directivo lo confirma justamente en esta semana en un comunicado tras anunciar su decisión a los dueños de los clubes de la Primera División Mexicana. De Luisa ha decidido hacerse a un lado luego de la reestructura de la institución en la que, según había informado a finales de enero, iba a cambiar de raíz todos los problemas del fútbol mexicano. La incertidumbre se ha apoderado de una federación que tenía el reto de crecer para el Mundial de 2026 a organizarse entre México, Estados Unidos y Canadá. El pasado 10 de febrero, Diego Coca fue anunciado como seleccionador mexicano. La decisión fue tomada por un comité conformado por los dueños de los clubes. Por supuesto, participa Emilio Azcárraga, que vaya a través de sus medios de comunicación
cómo trata de perfilar pues los supuestos buenos resultados que tuvo en su momento la selección, si se puede decir así. Bueno, este grupo de directivos se creó a inicios de 2023 y dejó de lado a los dirigentes con mayor peso deportivo, como los Martínez del Grupo Pachuca. El nombramiento de Coca dividió al comité y al resto de los dueños de los clubes que querían apostar por los proyectos de Marcelo Bielsa o del uruguayo Guillermo Almada. De Luisa había advertido que querían tomarse todo el tiempo para elegir al candidato idóneo, porque en el proceso de 2019 a 2022 con Gerardo Martino, el Tata Martino, nos faltó tener un técnico que conozca a profundidad al jugador mexicano. Incluso reconocía que uno de sus grandes errores fue confiar en un entrenador que hizo experimentos en partidos cruciales, un dardo claro a la gestión de Martino. De Luisa no estuvo el día de la presentación de Coca y no dio declaraciones al respecto. El proceso del Tata Martino significaba el proyecto estrella de John de Luisa, quien arribó a este encargo en 2018. Su gran decisión fue buscar un entrenador de alto nivel para que el Tri diera el salto de nivel que todos esperamos para Qatar 2022, pero esto no ocurrió, estuvo lejos de ocurrir. Luego, antes de asumir el cargo, de Luisa era uno de los empleados de alto nivel de Televisa, donde estuvo a cargo de su sección deportiva y también estuvo involucrado en el América de Azcárraga. El momento cumbre para el directivo fue cuando se convirtió en vocero de la candidatura de México, Estados Unidos y Canadá para organizar el Mundial de 2026. Y bueno, sin duda el fracaso de la selección mexicana en el Mundial de Qatar, en donde cayeron en la fase de grupos, puso a De Luisa en el limbo, aunque se resistió a dimitir. Días antes de que el Tri debutara en la Copa del Mundo, el directivo advertía a el diario El País sus dudas sobre el desempeño de Martina. Bueno, pues la selección olímpicamente derrotada, y De Luisa finalmente hace este anuncio, deja el fútbol en la decadencia y sin un camino claro. La asamblea de dueños de los clubes mexicanos deberían buscar un reemplazo en mayo. Otro de los dirigentes que tiene una diana sobre su gestión, obviamente, es Mikel Arreola. Este personaje que está apoyado por los priistas, que llega a la administración, al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social, con pésimos resultados también, a pesar de que el presidente ha tratado de apoyar a esta institución que ha sido pues el pilar en lo que se refiere a la impartición de servicios de salud en México. Hoy día, se lo pregunto a usted, si va al IMSS, ¿cómo lo atienden? ¿Cómo lo trata la gente que trabaja ahí? ¿Encuentran las medicinas? Si es una urgencia, pues en dónde termina, etcétera. Este personaje, que también ya pasó por la COFEPRIS, hoy está en el fútbol, es uno de los dirigentes, es el presidente de la Liga MX, fue antiguo candidato del Partido Revolucionario Institucional para gobernar la Ciudad de México, llegó en 2020 a dirigir la Liga Doméstica Mexicana, donde aún intenta revivir el ascenso y descenso y darle la oportunidad real a los jóvenes y limitar ahora sí que la violencia en las tribunas. Arreola ha sido cuestionado por sus conocimientos acerca del fútbol mexicano y de las pocas medidas para aumentar el nivel de competencia. De este tamaño, estos son los directivos, esta es la gente que está tomando las riendas. Afortunadamente pues ya hay cambios, sin embargo pues todavía falta mucho por definir. Desde antes de la participación de México en Qatar 2022 ya hubo legisladores de Morena que pedían justamente a los directivos de la Liga MX, de la Federación, que comparecieran ante el Senado, obviamente porque ya se veía este fracaso justo en el Mundial. Y bueno, aquí tenemos como pues personajes como dedicado a los deportes, David Faitelson, cómo explotaba justamente pues por la renuncia de John de Luisa. Algunos dicen que se tardó, otros dicen que pues ya se veía venir. Hoy le comparto esto. Eso es evidente, tuvo una oportunidad maravillosa
después del Mundial de irse dignamente. Ahora que anuncie que no va a presentarse para la reelección de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, es una muestra de que no tiene poder, de que no tiene influencia, de que lo manejan como un títere decorativo en el fútbol mexicano. Esa es la muestra únicamente. Y yo no me preocuparía tanto por De Luisa o por quien venga en lugar de John De Luisa. Me preocuparía por la desunión, las distancias que existe, hasta la diferencia y odio también en algunos rubros que existe entre los dueños de clubes del fútbol mexicano. Eso es lo que realmente perjudica al fútbol mexicano. Cada quien persigue, cada grupo, cada persona persigue su propio capricho, su propio interés, y a todos ellos, con todo respeto, no les importa el fútbol mexicano. John De Luisa se tardó en renunciar. Pues así lo decía este personaje. La verdad es que hay pues muchas cosas que se descalifican justamente porque pues hay mucho que decir, hay pocas avances, hay pues mucha mafia, sí hay que decirlo. La verdad es que estamos pues muchos desesperados porque somos aficionados justamente a este deporte y pues no hay resultados. Salinas Pliego revelaba los motivos de John De Luisa para pues dejar la Federación de Fútbol a través de sus redes sociales. Hablaba o daba detalles de esta salida de este personaje. Además, desde Morena pues se publica esto, lo logramos. Justamente una de las legisladoras de este instituto político celebraba la salida de John De Luisa de la Federación Mexicana de Fútbol. Y es que pues está pidiendo justamente resultados, están pidiendo que los directivos pues comparezcan ante el pleno, que haya resultados. Viene México a ser anfitrión del mundial, del próximo mundial a celebrarse, y pues no queremos otra vez hacer el ridículo. Yo nada más quisiera dejarle esto ya para cerrar y que me dé sus comentarios, por supuesto. Si los mexicanos dejáramos de ver los partidos de la selección, si los mexicanos dejáramos de apoyar, de ir a los estadios, de no comprar playeras, de no apoyar a los equipos, habría una verdadera transformación en el fútbol mexicano. Entenderían estos personajes que más allá del recurso que ellos se llevan a la bolsa, importa el carácter deportivo de, pues obviamente quienes participan en estas contiendas. Ojalá que pudiera darse esto. Yo se lo dejo para que opine conmigo. Déjeme justamente sus comentarios. Inscríbase a este canal, dele me gusta. Yo le agradezco muchísimo su participación. Le mando un gran beso y un abrazo. Soy Leti Medina. Esto es Lotería Política. Nos encontramos en la próxima. Gracias.